¿Quieres conseguir este acabado? Entonces quédate a ver este sexto capítulo de la serie Cómo construir un requinto desde cero, donde te mostraré paso a paso cómo sellar el poro de la madera y aplicar el acabado brillante. Así que si te gusta la idea, suscríbete y empecemos. En el capítulo anterior, el requinto quedó armado en una sola pieza y listo para empezar con el proceso de pintura. Así que en este video, vamos a dar inicio al proceso de acabado. Para ello, el primer paso consistirá en lijar y pulir todo el instrumento, utilizando diferentes granos de lija, desde un número 220 hasta un número 400 como mínimo. Finalizada esta primera etapa del lijado, se procede a cubrir el diapasón por medio de cinta de enmascarar, teniendo mucho cuidado de dejar los laterales descubiertos, ya que estos sí se deben pintar. Posteriormente, también se debe proteger el interior del instrumento, introduciendo una bolsa de plástico o papel periódico. Realizado el paso anterior, se procede a preparar el sellador lijable de tipo nitrocelulósico. Para ello, se toma en un recipiente una pequeña cantidad equivalente a unos 20 ml aproximadamente, y se adiciona una cantidad de thinner similar, para hacer que la mezcla sea suficientemente líquida para aplicar con pistola. Aunque si se prefiere, también se puede aplicar sin diluir por medio de una espátula, o incluso con brocha. Cuando la mezcla ya está lista, se procede a verter el sellador en la pistola pulverizadora, calibrándola en modo de abanico para dar inicio a la aplicación de la primera mano. El objetivo de aplicar este producto es permitir que el poro de la madera se vaya rellenando progresivamente hasta quedar totalmente sellado. Terminada la aplicación del producto, y con una hora de secado, se procede a realizar el tratamiento del repelo. Este paso consiste en quitar la aspereza que se produce en la madera, por el levantamiento de pequeñas fibras. Así que para ello, hay que realizar un lijado superficial con papel de lija número 320, hasta que todo el instrumento quede muy suave al tacto. Finalizada esta operación, se procede a aplicar 3 capas más de sellador, dejando una hora de secado de por medio. Posteriormente, se vuelve a realizar un lijado con papel de lija número 400, utilizando un taco de madera bastante plano, que servirá para nivelar toda la superficie. Este proceso se debe seguir repitiendo, hasta que cada una de las pequeñas líneas blancas que te muestro en este momento, sean rellenadas y desaparezcan por completo. Así que en este caso, voy a seguir aplicando 4 capas más de sellador, dejando secar una hora entre cada capa, y lijando superficialmente con lija número 400, antes de aplicar la siguiente. En este punto, el instrumento ya tiene su proceso de sellado totalmente terminado, así que voy a proceder a empapelar la roseta, con el objetivo de aplicar un realce de tono a la tapa sin afectar los colores de las cenefas ni de la propia roseta.
Para realizar esta operación, voy a utilizar una pequeña cantidad de thinner, junto con unas cuantas gotas de tinte para madera del color deseado, y también una pequeña cantidad de sellador ya preparado. Con esto, se consigue una mezcla perfecta para cambiar el color, o como en este caso, realzar el tono natural de la madera. Este proceso se debe repetir aplicando las manos que sean necesarias, hasta conseguir el color o el tono deseado. Finalizado este paso, ya se puede retirar el empapelamiento de las cenefas y proceder con la siguiente etapa. A continuación, procederé con la preparación de la laca catalizada transparente brillante, la cual utilizaré para dar el acabado final. Para ello, se deben verter 100 ml de laca, junto con 5 ml de su respectivo catalizador, tal como lo recomienda el fabricante. Si se desea, también se puede utilizar goma laca, o laca nitrocelulósica en reemplazo de la laca catalizada. Con la mezcla lista, se procede a verter en la pistola y aplicar la primera capa, la cual debe ser muy delgada, y se debe dejar secar mínimo por 2 horas. Terminado el tiempo de secado, se procede a realizar un asentamiento con lija número 600, con el objetivo de matar el brillo y preparar la superficie para la siguiente capa de laca. Este proceso se debe repetir durante 4 o 5 manos más, dejando 2 horas de secado entre cada capa, y asentando con lija número 600 antes de empezar con una nueva mano. Terminado este proceso, este es el resultado obtenido con 5 capas de laca brillante. A partir de este momento, el instrumento debe dejarse secar por mínimo una semana, antes de pasar a la etapa final que consiste en el pulido espejo, o también conocido como porcelanizado. Así que te recomiendo que no te pierdas el siguiente capítulo, en el cual daremos fin a todo este proceso, instalaremos todos los accesorios y realizaremos la prueba de sonido. Si este video fue de tu agrado, no olvides dejar tu like, y sobre todo suscribirte para apoyarme. Hasta la próxima.